Voz educadora, la voz de la comunidad, la voz de los sin voz. Preguntar si tiene vigencia el marxismo es tanto como preguntar si tiene vigencia la investigación, porque sencillamente el marxismo es un instrumento de interpretación de la realidad, sobre todo un instrumento que tiene la particularidad de que la referencia son los procesos sociales y lo que pudiéramos llamar la visibilización del pueblo por primera vez en la historia. El pueblo no existió en la historia hasta tanto no comenzó a escribirse y a construirse el marxismo. Como hoy tenemos sociedades con las características de la época en que nació el marxismo, obviamente el marxismo tiene plena vigencia. Y prueba de que tiene plena vigencia es que los diagnósticos que se hacen con él sirven para el desempeño, para el desarrollo y para la aprehensión de la realidad social y en algunos casos para la aprehensión de la realidad estética. Ya sabemos que el Partido Comunista nace en el momento en que se han derrumbado todas las esperanzas que se tenían en el mundo con que el capitalismo introdujera la igualdad. Los teóricos que construyeron teóricamente la justificación del capitalismo creían que con el desarrollo de la propiedad privada se iba a desarrollar la democracia. Y la historia y la práctica demostró que lo que sucedió fue que se liberó la propiedad de los señores feudales, pero los señores capitalistas empezaron a concentrar la propiedad y ya estimularon más la desigualdad social. En consecuencia, como la desigualdad social existe y cada día se profundiza más, es obvio que eso le da justificación a los partidos comunistas. Y no solo le da la justificación a los partidos comunistas, sino algo más importante. Hay partidos que sin ser comunistas aplican los principios y teorías de este partido y están promulgando y difundiendo en América unas tesis igualitarias. Los vemos en los procesos de Bolivia, los vemos en los procesos de Venezuela, los vemos en los procesos de Uruguay. Entonces, obviamente los partidos comunistas tienen vigencia. Ahora, los partidos comunistas tienen un gran reto. Es el reto de reelaborar el lenguaje para que nosotros convenzamos a los pueblos que nuestros planteamientos y nuestra práctica son los únicos verdaderamente liberadores. Bienvenidos todas y todos a este acto político público de instalación del 21º Congreso del Partido Comunista Colombiano. ¡Viva el Partido Comunista Colombiano! Me preguntan que si tiene vigencia el marxismo. Yo creo que sí tiene más que nunca vigencia el marxismo, porque de acuerdo a la coyuntura que vive nuestro país y el mundo en general, donde el neoliberalismo, la exclusión a hombres, mujeres, niños, no solo por subjetividades, sino efectivamente una exclusión económica, donde hay una crisis alimentaria, donde la soberanía efectivamente se rompe por los grandes monopolios, sí es vigente el marxismo. ¿Y por qué creo que es importante el Partido Comunista? Porque el Partido Comunista es el que va a juntar las rebeldías, las múltiples rebeldías, para poder lograr efectivamente los cambios y las transformaciones que el país y el mundo necesitan. Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz.
que mi continente viva algún día feliz. El partido tiene 82 años de existencia continua en la vida colombiana. Es parte ya de la cultura y de la rebeldía del pueblo y de la intelectualidad. En el Catatumbo, en Arauca, en el Putumayo, en el Cauca, está descrito el mapa de la guerra contra insurgente. Es la guerra para perpetuar la dominación que pretende adaptar la sociedad colombiana al apetito insaciable de la acumulación transnacional de capital. Lo ha logrado, pero solo en parte. No lo puede del todo, porque hay resistencias sociales rebeldes, una oposición democrática, lucha y dinámicas del pueblo desde la base. El gran error de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos es el de pretender empequeñecer, minimizar y subestimar esas resistencias. Al entrar el mundo y Colombia en las ondas expansivas de la crisis capitalista y de civilización actual, están creciendo las turbulencias en cuyo contexto los trabajadores, el pueblo, las gentes del común pueden alcanzar logros importantes si se unen en un rumbo democrático de soberanía, de reivindicación social hacia una sociedad sin desigualdad. Yo pienso que el marxismo no solamente está vigente en este momento, sino que toma mucha más fuerza. Hoy que justamente tenemos la crisis del capitalismo, una crisis sistémica, pero una crisis que es multidimensional, donde no solamente lo económico, sino lo político, lo social, lo energético, lo climático, la crisis de alimentos. Hoy la lucha de clases ha vuelto a renacer, a sentirse en el escenario político. Lo vemos en las luchas que están dando hoy los ocupas, lo que están haciendo los indignados en Europa, en el resurgir del movimiento sindical en Europa, donde todos están peleando por mejores condiciones de vida, porque la salida a la crisis no puede seguir siendo descargada en los hombros de los trabajadores, y esto significa el revivir la teoría marxista que ha dicho con claridad la dictadura del proletariado, pero sobre todo la salida tiene que ser sobre el poder popular. Borren las sombras del norte, arraman lazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de todo. Bueno, el Partido Comunista Colombiano nos ha jugado un papel muy importante aportándole al país fundamentalmente desde lo organizativo. Desde el año 1930, cuando aparece en el escenario político, los comunistas se la jugaron organizando y dinamizando, haciendo conciencia en el sector de la clase obrera, porque tiene absolutamente claro que hay que armar una fuerza colectiva desde el sector popular, donde la Alianza Obrero-Campesina es la llave que permitirá que se cambie esta correlación de fuerzas. Hoy en Colombia, en medio del marco de lo que es el conflicto social y armado, que tiene más de 50 años de historia y que ha aparecido fundamentalmente con causas estructurales debido a la gran exclusión estructural de las mayorías en lo político, en lo social y en lo económico, hoy los comunistas y el Partido Comunista Colombiano juega un papel fundamental en buscarle una salida política, una salida negociada a este conflicto que por tantos años nos tiene, pero sobre todo a esa causa estructurante que tiene que ver con la tenencia y propiedad de la tierra, con el uso del suelo. Colombia es el país que tiene el coeficiente de Gini para el sector urbano en 0.55 y en el sector rural del 0.87, lo que nos muestra claramente que es uno de los países más desiguales en el mundo en propiedad y tenencia de la tierra, y el cuarto a nivel de la desigualdad. Esto significa que hoy más que nunca la fuerza de los comunistas tiene que jugar un papel de integrar, de hacer que se articulen todas las luchas populares para formar ese gran frente que permita que Colombia cambie su clase, la clase que está en el poder, pero sobre todo hacer las reformas estructurales que permita que se vaya a un país con democracia, con soberanía, con paz y justicia social.
capítulos de la crisis política, con opción de madurar en crisis nacional, están al acecho. La ultraderecha fascista alienta los crímenes contra quienes reclaman la restitución de sus tierras. El llamado ejército antirrestitución es otra máscara del narcoparamilitarismo, de los terratenientes y del complot del llamado puro centro, organizado por Uribe y sus compinches como contra toda forma de avance y de posibilidad de la paz. Por eso la opción de la izquierda y nuestra propuesta consiste en avanzar a un frente amplio de fuerzas, movimientos, procesos y partidos dispuestos a trabajar unitariamente en la nueva situación política que se está formando en el país. Lo esencial son las convergencias programáticas. El Polo tiene una muy importante en su ideario de unidad, la marcha patriótica igualmente en su programa. Asimismo, los mandatos del Congreso de los Pueblos o los puntos largamente trabajados por la Coordinación Nacional de Movimientos Sociales y Políticos que ha intervenido acá. También la juventud estudiantil y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil tiene cabida en este proceso de unidad el conjunto de las fuerzas avanzadas y democráticas. Pero estas convergencias deben llevar a la acción común desde distintas ópticas y experiencias. El Polo puede aportar su valerosa y consecuente acción parlamentaria. Los otros procesos pueden allegar su experiencia de movilización, de organización y de métodos novedosos, amplios de trabajo. Hay que examinar con espíritu despejado, sin tantas prevenciones, con sentido unitario, las iniciativas y la dinámica del actual. No, el marxismo es una teoría que, si bien se formuló en el siglo XIX, un pensamiento colectivo de Marx, de Engels, de Lenin, mantiene una vigencia tal vez mayor que en la época misma de su nacimiento. Y la tiene porque ha mostrado cómo el capitalismo incrementa la conflictividad social y de alguna manera vive a punta de la explotación del hombre por el hombre. En ese sentido, la vigencia del marxismo parte de los postulados de que si no se resuelve el conflicto de la lucha de clases, no habrá una sociedad pacífica ni entre los hombres mismos ni en su relación con la naturaleza. El marxismo tiene vigencia también en el sentido de su teoría de la emancipación, ¿no? En el sentido de que solo cambiando las raíces del capitalismo hacia sociedades alternativas, hacia sociedades que cambien las relaciones del hombre con el hombre y del hombre con la naturaleza, no será posible una verdadera emancipación humana. El marxismo también tiene vigencia en su teoría económico-política, y es que lo que construye la riqueza de una sociedad, la base de la riqueza, no es el intercambio, sino es el trabajo humano. El trabajo humano en una relación sana con la naturaleza es la única fuente de la riqueza humana. En ese sentido podemos decir que el marxismo, si hablamos también por ejemplo de su teoría educativa, tiene también vigencia. En las tesis sobre Feuerbach, Marx formula una hermosa metáfora. Hay que recordar siempre que el educador también es educado. La relación entre el educador y el educando no puede ser una relación vertical, sino una relación completamente democrática, horizontal, de aprendizaje colectivo y mutuo. El profesor aprende de sus estudiantes, los estudiantes comparten colectivamente con el profesor el proceso de construcción de conocimiento. ¿Qué es lo importante de este congreso? Yo creo que el primer elemento es constatar que existe un partido de oposición
que aún defiende la teoría del marxismo y el leninismo, pero también la teoría de Bolívar, la teoría de Simón Rodríguez, la teoría de Santander, la teoría del pensamiento crítico, en una síntesis dialéctica entre el pensamiento europeo emancipatorio y el pensamiento latinoamericano de carácter emancipatorio. Es además un partido que defiende la necesidad de la democracia, de la paz y de la soberanía nacional, porque tiene un rasgo antiimperialista desde su fundación. En ese sentido, este Congreso se da en unas condiciones muy importantes, donde los elementos tal vez centrales de la coyuntura actual son las clases dirigentes, el bloque dominante, tiene ya fracturas internas que se han mostrado en su actitud ante la reforma de la justicia, ante el marco jurídico de la paz. Un segundo elemento es la unidad de la izquierda. Los comunistas tienen una situación privilegiada en el contexto nacional de la izquierda porque pueden interlocutar con todas las diversas manifestaciones, el Polo Democrático Alternativo, la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos. Y el tema que se reivindica hace varios congresos del partido es que este país solo será viable si hay una solución política negociada al conflicto social y armado que lleva más de 4 décadas, y sin esa solución al conflicto social y armado no puede haber una sociedad justa, no puede haber una sociedad en ningún momento democrática. Solo profundizando la democracia, solo ganando niveles de mayor justicia social, se construirá una necesaria para que avance el objetivo de nuestro proyecto en los meses y años más próximos: la unidad del pueblo, el poder para el pueblo, el cambio democrático para la paz, con justicia social, con garantías y libertades, y la vía para que el pueblo colombiano pueda escoger de la mano de América Latina el socialismo como una opción alternativa a la crisis global de civilización de los sistemas. ¡Viva el Partido Comunista Colombiano! ¡Viva la Juventud Comunista Colombiana! Pedimos la libertad inmediata de todos los presos y presas políticos, comenzando por el compañero David Ravelo, preso injustamente y vocero de esta lucha contra la iniquidad del sistema. Llamamos a la unión de todas las voces y todas las rebeldías, porque esta lucha que el pueblo colombiano está comprometido a realizar y está desarrollando. Y por lo tanto, dando la bienvenida a todos los compañeros delegados y delegadas y a nuestros invitados internacionales, declaramos inaugurado el 21 Congreso del Partido Comunista Colombiano. Bolívar cabalga,
guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que vienen los pacos, sácale el quite al guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste América, resiste, resiste Irak, resiste, resiste Mapuche, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas, en comunidades con él nos encontramos y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta, y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta. Corre que vienen los